Bueno, hermanitos, feliz sábado. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos todos aquí reunidos. Esperemos que la semana haya sido fabulosa. Y si no, pues el Señor tiene solución para todo. Mi semana fue difícil. Tuve algunos inconvenientes. Ayer fue el más fuerte. Pero hoy, gracias a Dios, el Señor me ha dado paz. El diablo sabe cómo atacarnos. Tal vez para unos sea muy fácil, pero para otros sea una prueba difícil. Y hoy vamos a tocar un tema corto, va a ser corto, pero tenemos que poner atención, porque es para nosotros, es para cada uno de nosotros. El versículo, vamos a empezar con el versículo que acabamos de leer como lectura bíblica, en Apocalipsis. Vamos en Apocalipsis 12. Entonces el versículo que estábamos leyendo como lectura bíblica 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense que el dragón se llenó de ira y se fue contra el resto de la descendencia, contra el remanente, contra la que queda, contra el poquito que queda, no contra todas, sino con aquellos que quedaron ahí sobreviviendo en la fe. ¿Qué es lo que odia Satanás? Odia lo que Dios ama. Todo lo que Dios santifica y ama, Satanás lo odia. Odia la verdad en plenitud. O sea, ¿y tú qué eres? ¿Tú perteneces al remanente? Amén, exactamente, amén. ¿El diablo está molesto con este tema? Sí, está molesto. Está molesto porque la semana me la dedicó. Ayer, con lo que más me duele, me dio. Pero el Señor da la paz. Y en el Señor, y hoy Dios me iluminó con muchas cosas, hasta me acordé de que el dinero me ha rendido. Y yo ni me había dado cuenta que yo había hecho un pacto con Dios. Entonces, Satanás está muy molesto con el remanente de su pueblo. Pero ¿quién es el remanente? ¿Qué es remanente? ¿Alguna vez se han preguntado qué significa remanente para Dios? Entonces yo estuve buscando y salió. Es un grupo pequeño en la Biblia, según la Biblia, ¿no? De personas que permanecen fieles a Dios, especialmente en tiempos de apostasía o juicio, y que es preservado, Dios lo preserva para su propósito. ¿Para el propósito de qué? De promulgar el mensaje. Por ejemplo, aquí cuando hubo las cruzadas y todo eso, Dios se apartó un pueblito allí en Italia, al frente del Vaticano, los valdenses, ¿verdad? Allí preservaron la verdad de la Biblia. Fue un remanente que fue fiel. Pero en la Biblia también hay otros personajes que Dios usó para preservar su mensaje. Por ejemplo, Noé. Noé, ¿se salvaron todos? Noé predicó un montón de tiempo, ¿verdad? Muchos años. ¿Se salvaron todos o lo que él? No. Se salvó él y su familia. ¿Por qué no todos? Y nosotros pertenecemos al grupo de Dios, al pueblo de Dios. ¿Será que no todos seremos parte del remanente? ¿Dios quiere que sea un poquito o que seamos todos? Que seamos todos. Entonces es importante estudiar qué características tiene el remanente para que nosotros podamos pertenecer a ese grupo. Fíjense que Noé, vámonos a Noé, Génesis 6, del 11 al 13. A ver cómo vivía Noé allí. Génesis 6, del 11 al 13. Y dice así: la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Iba a destruir todo, Dios. En el 17 dice: yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos. O sea, voy a destruir, pero contigo va a ser diferente. Eso es lo que queremos, ser parte de ese remanente. Pero ¿qué características tenía Noé? Eso es lo que vamos a estudiar. Dios siempre escoge de su pueblo a alguien para rescatarlo. Fíjense que cuando estuvo Jesús tomó 12 discípulos y todavía no estaban preparados después que Él se fue. No estuvo preparados para la crisis que estuvo allí, que ellos tuvieron que ver la muerte de Jesús. O sea que ser cristiano es importante, pero ser parte del remanente es lo importante. Y ser parte del remanente no es venir a la iglesia cada día, es pertenecer cabalmente al Señor. Y escuchar, dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero guardar los mandamientos es vivir íntegramente. Fíjense, otra persona, Noé. También tenemos a otro que me gusta, Elías, que lo acabamos de ver y lo estamos viendo en los 40 días de oración. Elías, él se creyó que estaba solito, ¿verdad? Fíjate que él puede decir: Señor, solamente yo he quedado. Vamos a ver Primera de Reyes 19, del 10 al 18. Primera de Reyes 10. Elías era un hombre interesante. ¿Le parece que era un hombre de cabal? ¿O no? Se enfrentó ante un rey sin pedir permiso, se metió, entró y habló. ¿Tenía carácter? No era cualquiera. Y cuando vino la lluvia, ¿qué hizo Elías? Primero hizo fiesta con ellos. Pero después que vino la lluvia, ¿qué hizo Elías? Pegó la carrera, ¿verdad? ¿Sí o no se acuerdan? Pegó la carrera. ¿Y quién corría más, los caballos o él? Iba delante del carruaje del rey. O sea, no, era un hombre fuerte. Y después caminó un montón de tiempo. Entonces, vemos que los hijos de Dios no pueden ser personas endebles. Tienen que ser fuertes en todo sentido. Y para eso tenemos que ejercer fe y capacitarnos cada día. Vamos a ver Primera de Reyes 19. 19 del 10 al 18. El 10 y el 18. El 10 dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Quién estaba hablando con quién aquí? Según el texto. ¿Quién hablaba con quién? Elías con Dios. ¿Cómo se llama eso? Una oración. O sea que Elías oraba. Cuando Noé recibió la voz de Dios, ¿qué estaba así? ¿Acaso que tú nunca hablas con Dios y Dios empieza a hablarte? Tú hablas con Dios y Dios te responde. O sea que los que pertenecen al remanente, ¿qué hacen? Oran a Dios, se comunican con Él. Y en este caso, Dios estaba hablando con él y entonces Elías le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, estaba dolido, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo, Señor, he quedado y me buscan para quitarme la vida. Después del 18, Dios le responde. O sea, como que yo soy el único. ¿Y qué le dice Dios? Tú no eres el único.
Dejas de creer de que eres el único. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Por qué Elías no los veía? Porque no tenían el carácter de Elías. Eran más tímidos. Pero sin embargo no habían cedido a la idolatría que habían estado viviendo. Ellos, lo que vemos aquí, que cada vez que Dios tiene un remanente, porque todo lo demás está corrupto. Entonces, no hay justificación para que nuestra vida sea liviana, porque todo el mundo vive un cristianismo a medias. Porque esto están hablando del pueblo de Israel. Esto es un remanente del pueblo de Israel, un remanente fiel dentro del mismo pueblo. Y nosotros estamos llamados a ser ese remanente. Hay otra más interesante que es la que nos caracteriza a nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, fue el de Enoc. Enoc, ¿qué pasó con Enoc? Caminó con Dios y se fue. Si uno busca Enoc para ver algo de él, pues es una biografía de 2 líneas. Caminó con Dios y ya. Pero vamos a buscarlo en Génesis. Vamos ahí a Génesis 5. Él nos representa a nosotros porque nosotros esperamos la segunda venida de Jesús. ¿Y usted cree que Jesús está pronto a venir? Yo sí creo. Yo creo que este mundo, como va, no dura mucho. Primero, la tecnología va en aumento exponencialmente. La maldad es sin límite. Yo donde me muevo, si yo quiero conseguir una aventura, la consigo, pero instantáneamente. Eso no hay problema. Del sexo que sea. Del sexo que se me ocurra. Entonces, fíjense que la maldad es sin límite. La manera de hablar no hay límite en expresarte. Entonces, ¿eran características del tiempo antediluviano? ¿No eran las características del tiempo antediluviano? Sí. Había maldad en abundancia. No había moralidad. Entonces, Enoc, a pesar de todo eso, él vivió íntegramente. ¿Y qué pasó con esa vivencia? Tanto fue así que Dios dijo, tú no eres de ahí, vente. Se lo llevó con él. Génesis 5, del 22, dice, después que engendró, en el 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Saben lo que significa Matusalén? ¿Qué significa? Dice, el que fue enviado, su muerte anunciará. Eso es lo que significa Matusalén. Cuando él muera, vendrá. O sea, ¿vendrá qué cosa? El diluvio. O sea, que su papá estaba tan imbuido del mensaje del momento que a su hijo le puso exactamente el mensaje. Al decir Matusalén, estaba predicando que venía un diluvio, o sea, con decir Matusalén. Entonces nosotros tenemos que vivir como Enoc. Todo debe anunciar la pronta venida de Jesús y nosotros no somos como el mundo. ¿Ellos recibieron apoyo de la mayoría? No. Recibieron fue burlas de todo el mundo, porque eran personas que iban contra la corriente. La corriente era la apostasía, la liviandad, y ellos iban en todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser tan fuertes así como Elías para ir en contra de la corriente. Atrevernos a ir a dar el mensaje donde ni siquiera nos permiten entrar. Pero Elías fue en el nombre de Dios. Hay un pastor que cuenta de... ¿Cuál es la que está Corea? ¿Del norte o del sur? La que es comunista. La del norte. Bueno, allí se predica porque Dios le anuncia al hermano que vaya a tal casa, pregunte por tal persona y le dé el mensaje. Dios le dice directamente el nombre, el lugar y el sitio.
porque ahí no se pueden equivocar. Porque si alguien los descubre, lo llevan preso y lo maltratan y hasta lo pueden matar. O sea, torturas terribles. No se sabe cuántos adventistas hay allí, porque no está permitido. Pero ellos dicen que no oren para que no haya persecución, sino para que se mantenga la fe hermosa. Porque tú sabes lo lindo que te diga Dios aquí, ve esto y tú lo hagas y funcione. Eso es ser maravilloso. Y este hermano, hay un hermano que él predicaba y bueno, eso lo mandaron, eso ya a lo último le quebraron las piernas y lo tenían ahí tirado en el piso. Y cada vez que lo llevaban al baño, era un terrible dolor porque se movía con sus huesos partidos. Hasta que le pidió al Señor, Señor, mátame o sálvame. Pero hasta aquí no. Y Dios le restauró los huesos y le dijo, sal de la cárcel. Y él, ¿cómo voy a salir de aquí? Y salió de la cárcel, que las puertas se abrieron y que todo el mundo mirando, el que no caminaba, caminando. Y él salió, caminó, que eso son puertas de seguridad increíbles. Bueno, por fin salió de allí y ahora él está fuera del país. No sé, creo que estaba en Alemania, pero no recuerdo el país. Y él se encarga de preparar misioneros para que vayan a predicar allá. ¿Y sabe lo que le enseña? Cómo saltar de un tercer piso sin quebrarse los huesos. Cómo zafarse de la... Claro, porque tienes que saber, cuando tocan a la puerta y están dando el mensaje, tienen que desaparecer. Entonces, la vida de un cristiano no puede ser venir a la iglesia, estar con el telefonito. Tiene que ir un poquito más allá, porque lo que viene no es cosa fácil. Enoc me gusta porque él no vio la muerte. Y si nosotros esperamos a Jesús y sabemos que todo está a las puertas para su venida, no veremos la muerte y seremos tal cual. Entonces estudiemos la vida de Enoc. Pero son dos líneas la vida de Enoc. Dice, vivió, pero su hijo tuvo una descendencia y le puso justamente que el mensaje. O sea, que todo lo que tenía iba dirigido a dar el mensaje. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. ¿Por qué dice que después que engendró a Matusalén caminó Enoc con Dios 300 años? Porque cuando se tiene un bebé, yo me imagino que la familia, ¿cómo se llama la familia rusa? Ana, ¿cuánto no han orado por Ana? Sus padres, ¿cuánto no se han aferrado? Cuando tuvimos a Helen, entre la vida y la muerte, mi pensamiento era Helen. O sea, no hay otra cosa, la oración continua. Y cuando vio a Matusalén, a su bebé, él entendió el amor de Dios para con él. Los hijos te llegan a enseñar a amar. Porque no dormir, sino 3 horas diarias por 1 año, eso solamente se hace por amor. Y eso me tocó vivirlo. Entonces, Matusalén aprendió a conocer mejor a Dios. Dios que quiere que nosotros aprendamos a amarlo cada vez más. Y cuando él dice que con ese hijo logró entonces entender tanto el amor de Dios que caminó con Dios 300 años y hubo una relación tan hermosa de él con Dios que Dios tuvo que llevárselo. Y nosotros eso es lo que tenemos, desarrollar el amor de Dios con esa, si tenemos hijos, amén, pero con todos esos seres que tenemos cerca, tenemos que desarrollar el amor, porque eso es lo que Dios quiere. Dios es amor. La situación de él no vivía en una armonía total con la sociedad, porque eran tiempos antediluvianos. Eran peor tal vez que acá, que ahora, porque eran personas mucho más inteligentes. Si ahora hay tecnología, allá qué cosas no habría. Ellos no necesitaban escribir nada porque su memoria era suficiente y vivían más de 1000 años, 900 años. Bueno, 900 años, Matusalén fue el que vivió más, 969. Entonces,
llegaban hasta los miles de años. Eran personas, imagínense, una persona viviendo 100 años tiene sabiduría, ¿cómo serían viviendo 900 años? Una persona inteligencia con un cerebro funcionando al 100%. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que pertenecer a ese remanente, y que el remanente no es un pueblo común y corriente, es un pueblo especial. Un pueblo que lleva lo máximo a la relación de él con Dios. Es un anhelo tener una comunicación estrecha con su Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que nosotros llegar a hacer. Fíjense, hay un texto que nosotros lo usábamos siempre, pero que tenemos que repasarlo. A Proverbios 29:18. ¿Qué nos está pasando? Proverbios 29:18. Esa es la clave. ¿Por qué estamos como estamos? Vamos a buscarlo y por favor el que lo consiga lo lee. Proverbios 29:18. Daniel. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa eso? Que si no sabemos lo que viene en el futuro, que no sabemos, no tenemos nuestro norte fijado en el futuro, hacemos cualquier cosa. Nuestro mayor anhelo es tener la mensualidad y de repente irnos a la playa, comer pizza, comprarnos la tablet, el teléfono de la última, porque la última generación, porque ya no va a haber actualizaciones, y entonces yo me voy a perder todas las novedades que va a haber. Eso puede hacerse, pero si tú tienes un objetivo de salvación. Si es para puros gustos personales, mire lo que le pasa el otro texto. Cuando nosotros hacemos todo por nuestro gusto, por nuestro bienestar, por lo más cómodo, vamos a leer Isaías 50:15. ¿Qué dice Isaías 50:15? (50:11). De teas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendiste, de mi mano os vendrá en dolor seréis sepultados. O sea, que lo que te viene es muerte. Si tú sigues con tus gustos, andando a tu propia luz, porque tú a veces le dices a algún hermano, no, yo no creo eso, tal. O sea, está bien que no lo crea, es su decisión, es su percepción. Pero cuidadito, que tú estás haciendo tu propia doctrina a tu gusto, porque no quieres cambiar algo de tu vida. Cuidadito con eso. Eso es lo que dice eso. Cuando tú enciendes tu propia luz y te enciendes lucecitas tuyas, pero que tú misma encendiste, no fue Dios, entonces con dolor seréis sepultados. O sea, no te ofrece la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que ver, escudriñar qué es el mensaje de Dios para nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros para con el Señor? ¿En qué tiempos estamos viviendo? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. No tienes norte. ¿Ya? Que no me dijeron, que me hirieron, que me sintieron. Ok, ¿por qué te heriste? ¿Por qué te duele? ¿No será el orgullo que te dolió? Puede ser que te lo hicieron, claro, mal. ¿Pero por qué te tiene que herir? A Jesús nunca le hirió, nunca dijo eso. Porque su ego no existía. Entonces, nosotros tenemos un llamado del Señor. Estamos llamados a ser parte del remanente. ¿Quieren pertenecer a ese remanente? Fíjense que ellos oraban, porque si Dios se comunicaba con ellos, porque ellos hablaban con Dios. Y orar es hablar con Dios. Y Jesús, cuando estuvo aquí, nos enseñó cómo debíamos vivir. Todo debe ser con un escrito, está. Si Dios no lo dice, no es. Me guste o no me guste, no es. Si Dios lo dice, así no me guste, tiene que ser así. Tenemos que luchar en oración y vivir como Dios lo mandó.
Vamos a ver Romanos 11, del 1 al 5, el remanente actual. ¿Queremos pertenecer a ese remanente? Vámonos a Romanos 11. Del 1 al 5 dice: Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ustedes creen que nos han desechado porque de repente nos vemos todos faltos? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. En este tiempo, entonces, hay un remanente y yo quiero pertenecer a ese remanente. Elías, estamos llamados a ser el tercer Elías, el que dé el mensaje. ¿Quieren formar parte de ese equipo? Bueno, pues tienen que ponerse en forma, porque Elías era fuerte, en todos los sentidos. De carácter era fuerte, ¿verdad que Dios lo educó? Dios lo mandó comida con los cuervos. Aprende humildad, porque dice: por mi palabra va a llover otra vez. Hasta que no hable yo no va. Y Jesús le dijo: bueno, vete para allá y los cuervitos te van a dar comidita. Y después le dijo: vete para allá, no te vas a ir para una israelita, te vas para una hija que no es israelita, que ellos le daban asquerosidad. Y le tuvo que pedir comida. Y estuvo siendo alimentado por uno que no era del pueblo. Aprendió humildad. Entonces, nosotros tenía genio, pero Dios nos educa. Tenemos que dejarnos educar por el Señor. Cada dolorcito que tengamos, amén, estoy aprendiendo, voy avanzando. Entonces, el llamado es del Señor. Nosotros tenemos que entender los tiempos que vivimos. Es un tiempo de apostasía, un tiempo de mucha liviandad, de mucho pecado, de mucho avance tecnológico. El diablo no te da tregua. ¿Por qué? Porque Dios nos ama en gran manera y el diablo nos odia y nos quiere destruir. Pero nosotros con Jesús somos invencibles. Por eso es que tenemos que buscarlos. Por primera vez estoy haciendo 40 días de oración con la iglesia. A mí realmente yo soy difícil, pero a mí esos textos me parecen tan sencillos. Yo digo, eso no tiene profundidad, pero yo lo voy a hacer porque tu iglesia está orando 40 días y yo me voy a unir. Entonces, pero hay cosas que uno se alumbra con su propia tea y decide sus propias cosas, ¿no? Pero yo puedo investigar más si yo quiero, ¿verdad? Entonces, hay que doblegar el orgullo, hay que amansarnos, y eso cuesta, y eso duele. Y bueno, sabemos que el norte es la venida de Cristo, que debemos preparar a un pueblo para su venida. Y que si nosotros seguimos andando según nuestros propios sentidos, lo que nos espera es dolor y muerte, según Isaías 50:15. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hacía cuando estaba aquí. En Mateo 4:23 nos dice qué era lo que hacía Jesús. Yo creo que era Mateo 24, pero bueno, me decía es 24:4. 24:3. No. Bueno, es cuando Jesús, ¿qué era lo que se dedicaba Jesús cuando estuvo aquí? No, en la parte de su vida después que tomó el ministerio.
Ajá, 4, a ver si esta es. Ah, sí, 4:23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. ¿Qué les parece? ¿Por qué el pueblo de Israel tiene salud? O debería tener salud, porque aquí dice que sana toda enfermedad. Porque nosotros tenemos que hacer lo que hacía Jesús, ¿verdad? ¿Por qué sana? Porque conoce de enfermedades y vive una vida saludable. Entonces puede enseñar a otras. Yo le he dicho, mira, hay otras más jóvenes que le duele todo, que tienen la menopausia, y digo, pero tomen maca, tomen fitoestrógeno. Digo, sí, pero es que, digo, no, a mí me empezó a doler, me tomé, se me quitó. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, ¿qué cosa? La salud, porque tú no puedes enseñar lo que no tienes. Y Dios dice que aquí Él sanaba toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Tenemos que saber quitar un dolor de cabeza sin un, ¿cómo es que le dan aquí? Paracetamol. Tenemos que aprender, no es ir a la farmacia y eso. Pronto no podremos hacerlo. Si ustedes estudian las profecías y la revelación que ha dado a su pueblo, no podremos comprar ni vender. Tremendo futuro que tenemos, ¿verdad? Entonces preparémonos ahora. Porque lo que dice el Señor, le voy a terminar con esto leyendo en Evento de los Últimos Días, lo que vendrá pronto. Dice: pocos comprenden que es su deber ejercer control sobre sus pensamientos y no, ese no era. Se me fue. Yo lo tenía, fíjate cómo se me fue. Lo dejé abierto para eso. Lo que dice es que nosotros pronto estaremos sometidos a una crisis que vendrá sin avisar. Será abrumadora. ¿Han leído alguna vez eso? Que el día que menos pensemos, el piso de nosotros se va a mover. Y que vendrá una crisis abrumadora y solamente si nosotros estamos firmes en la fe de la palabra de Dios podremos resistir. ¿Qué pasa cuando no tenemos dinero ni comida? Y tenemos al Estado contra nosotros. ¿Habrá paz? ¿Habrá felicidad en nuestras vidas? Es difícil si no hemos desde ahora aprendido a vivir por fe y con paz con el Señor. Gracias a Dios por los males que a veces nos toca sufrir, pero debemos prepararnos para lo que viene. Nosotros debemos cada día reflexionar acerca de la vida de Jesús, de cómo vivió Él, para nosotros saber cómo vivir ahora. Así que decir, como cuando iban en el camino de Maús, ellos decían, ay, pero no ardía en nosotros nuestro corazón cuando escuchábamos su voz. Así debe ser cuando leemos la palabra de Dios, que nos emocione. ¿Será eso realidad en mi vida? Fíjate que Jesús predicó 3 años y no se preocupó por trabajar ni nada y murió con un manto de rey. Por burla, lo que sea, se lo dieron, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos muchísimo más de lo que hemos estado hasta ahora preocupándonos por nuestra santificación para poder lograr el nivel espiritual que Dios quiere para con nosotros en esta fecha. El Espíritu Santo debe ser derramado, así como fue derramado en el Pentecostés. Tiene que ser derramado ahora. ¿Estamos haciendo todos los 40 días de oración? ¿Qué tal si ocurre el derramamiento del Espíritu Santo? ¿No les gustaría que fuera derramado el Espíritu Santo en sus vidas? Bueno, ellos también oraron ese tiempo y Jesús los escuchó. Dios también puede escucharnos a nosotros. No nos veamos a nosotros mismos porque nos vamos a caer. Veamos que Dios puede hacer maravillas en estos seres toscos que somos nosotros. Puede pulirnos y hacernos una perla brillante
para honra y gloria de Él. Bueno, preparémonos entonces para recibir al Señor en su segunda venida. Movidos por tu Espíritu, Señor, podemos alcanzar consagración, lanzarnos a los campos con fervor, sirviéndote con gozo y devoción. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. El mundo necesita tu poder, vencer al enemigo, conquistar el reino de justicia y conocer al que tiene virtud para salvar. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Tu iglesia está despierta y en pie, ungida con tu Espíritu de amor. Unidos marcharemos por la fe en Cristo nuestro amante Redentor. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévenos tu Espíritu, Señor. Amén.